Hay un grupo de música de Brooklyn que me gusta mucho desde hace años. Se llama The Hold Steady. Escriben canciones algo diferentes, con mucho peso en las letras, le dan mucha importancia y meten muchas referencias a ciertos libros, películas y escritores que siempre me han encantado. El cantante de este grupo acaba de publicar hace nada un disco en solitario. Y hay una canción en este disco en la que cuenta una historia muy curiosa. Él tiene el recuerdo de ir hace años a la casa de un amigo en el campo. Una casa muy idílica, con mucho campo alrededor, con cuadras, establos, y tiene el recuerdo de estar dando largos paseos a caballo y de compartir luego una cena copiosa entre amigos. Sin embargo, un día hablando con su novia de aquel entonces, le dice que absolutamente nada de eso ocurrió realmente. Que, de hecho, tuvo un comportamiento bastante errático, que terminó rompiendo una pecera y unas cortinas que había por ahí, que acabó montando un buen numerito y que, de hecho, a ella le avergonzó bastante por momentos. Y que, por supuesto, no hubo nada de caballos. Y la canción se llama así: Nunca hubo caballos. Es curioso cómo dos personas pueden tener recuerdos totalmente opuestos de un mismo hecho, de un mismo día. Y realmente, en sentido estricto, ninguno está mintiendo. Porque es posible que el cerebro, en este caso del cantante de Craig Finn, le engañara con esta historia fabricada de los caballos para, de algún modo, intentar olvidar un hecho vergonzoso y que le mortificaba. Y es que, al final, como siempre, va a tener razón el bueno de George Costanza en Seinfeld. No es una mentira si tú te lo crees. Jerry, just remember, it's not a lie if you believe it. La historia le impactó tanto que no solo escribió esta canción, sino que de hecho ha montado un podcast ahora alrededor de toda esta idea. Y a todos sus invitados, que son músicos que ha ido conociendo de gira, actores, otros escritores, les hace siempre la misma pregunta. ¿Te consideras alguien con buena memoria? ¿Estás seguro de eso? ¿Te ha pasado a lo mejor alguna vez algo como a mí? Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Mi invitada de hoy ha escrito en su último libro mucho sobre estas dos cosas, sobre recuerdos y sobre caballos, y de cómo a veces los recuerdos son pistas que nos dejamos en la memoria para intentar reconstruir el puzzle de una foto, de un momento, de un instante del pasado, y de cómo, en muchas ocasiones, es una memoria mentirosa, o al menos tramposa. Hoy vamos a hablar con Marta San Miguel, escritora y periodista, sobre muchos de estos temas de los que a mí me encanta hablar. Nos vamos a tomar un chisporroteante Seagrams tónica, charlando sobre la memoria, los recuerdos, las trampas que nos hace el cerebro, sobre saltos y obstáculos, sobre el pasado y sobre muchas de estas cosas. Bienvenidos a la nueva temporada del Hotel Jorge Juan. ¿Cómo estás, Marta? Hola, Javier, ¿qué tal estás? Fenomenal, aquí encantado de que te puedas unir al hotel para charlar conmigo de tu último libro que acaba de salir, que se llama Antes del salto. Ahí está, y además es que huele a nuevo. Y yo a veces lo miro y tengo una sensación extraña, porque el trabajo de haberlo editado y haber estado en contacto con el manuscrito tanto y tantas veces y quitar aquí, quitar allá, que de repente el día que me mandan la prueba de portada, además de que igual queda feo que lo diga y sobre todo nada más empezar,
pero me parece que han acertado de pleno, porque es sencilla, es elegante y muy sutil. De repente ahora es de verdad, y está ahí, lo tengo encima de la mesa y lo miro, y tengo la sensación como si tuviera un animal de estos exóticos maravillosos metido en casa, de estos que salen en los documentales, pero que no sabes muy bien cómo hay que alimentarlo, ni qué come, ni nada. Y se lo comentaba a un amigo el otro día y me dice, bueno, pues ahora lo tienes que mover. Y yo, no, lo tengo que sacar a pasear y sin correa, ¿no? Entonces tengo esa sensación. Pero la verdad es que sí, en una nube, porque no solo es publicar una novela, que es un premio, un reconocimiento y todo lo que le quieras añadir. Es que encima hacerlo con esta editorial ya... Pues siento como que estoy en buenas manos, con lo cual para debutar no se me ocurre mejor pista que esta. No, absolutamente. Aquí Libros del Asteroide siempre publica cosas muy muy buenas y siempre es una garantía, la verdad. Y además esto de estos días de fin de verano, un poco de comienzo de curso, tienen también algo de esa sensación de antes del salto, ¿no? Y también cuando encima le añades un lanzamiento de un libro, todavía mayor esa sensación antes del salto, ¿no? Sí, es algo que no se pierde, y da igual los años que tengas, las vidas que lleves o las experiencias que te haya tocado atravesar voluntario o involuntariamente. O sea, todos acumulamos una serie de saltos en nuestra vida. Y algunos los hemos provocado, otros nos han empujado a darlos, pero siempre se mantiene esa sensación de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues nadie tiene ni idea, ¿no? Y tendemos todos a intentar controlar para que no haya sorpresa. Y no sé, no sé en qué momento vamos creciendo y evitando las sorpresas. Porque efectivamente empieza septiembre y ahora para mí empieza con un libro, pero también empieza... la retahíla de material escolar, el olor a goma nueva en casa, las mochilas, la nueva rutina, cuadrar horarios. Eso también es otro tipo de salto, ¿no? Y un poco el libro plantea eso. Sí. ¿Cómo te asomas a lo que no controlas y sobre todo en qué momento o hacia dónde miras para saber cómo responder a lo que te viene? Sí, porque tú hablas a veces esa sensación antes del salto de caballo, pero también hay antes el salto antes de un viaje, ¿no? Antes de un cambio de trabajo, antes de sacar un libro, como hemos mencionado, antes de que se ponga en marcha la montaña rusa, escuchar el track ese, o antes de una mudanza, o el salto antes de caer en el mar, ¿no? Siempre esa sensación un poco de ligera pérdida de control, seguida del éxtasis, ¿no? Por haber superado generalmente ese salto que al principio te atenazaba un poco y luego estás orgulloso de haberlo intentado, de haber cogido impulso. Eso es. Y luego es que hay en un momento del libro que me pregunto, ¿no? ¿En qué momento dejamos de saltar? ¿En qué momento nos vamos como, no acomodando, sino... yo creo que nos hemos tragado una idea del avance que deja fuera de la ecuación la parte de lo incontrolable, de lo instintivo, de hacer las cosas porque uno quiere. Es decir, lo del avance me refiero a que a medida que se van sucediendo esos saltos, que yo obviamente utilizo todo el tema del caballo como metáfora, pero son todos esos saltos que tú has dicho. Es decir, no sé, tú, Javier, cuántas veces has cambiado de trabajo, o has cambiado de casa, o has cambiado de ciudad. Pero en el fondo lo que hay al otro lado de ese salto eres tú, con ciertas cosas menos que has ido dejando atrás que te permiten ese salto, ¿no? Sí. Y vuelvo hilo otra vez con lo de la idea del avance. Avanzamos porque tenemos que estudiar una carrera para encontrar un trabajo y ganarnos la vida, y una vez estamos ahí, pues uno toma decisiones personales, decisiones profesionales, decisiones materiales incluso, que te van vinculando a un tipo de vida. Y eso también son saltos. Entonces, en cada salto que uno va dando, vas dejando cosas de ti atrás que es necesario dejarlas atrás, porque si no, nunca avanzaríamos, ¿no? Seguiríamos sentados en los bares de siempre, con los colegas de siempre, haciendo lo mismo de siempre, que estaba genial, sí, pero... O sea, digamos que yo reivindico la necesidad de esos saltos. Ahora bien, sin olvidar qué es lo que dejábamos, ¿no? Esa sensación de
de vida pura que hay cuando estás a punto de brincar y de que el suelo desaparece. Que puede ser antes de una mudanza, o puede ser antes de un beso, o puede ser antes de entrar en tu bar favorito cuando acabas de salir de trabajar a las 11 de la noche después de haber escrito 2 páginas para el periódico, ¿no? Totalmente. De hecho, me ha recordado un poco lo que contabas cuando estuvo aquí Miki Otero, que me contaba que él con su amigo Marcos Ordóñez, periodista del País, siempre brindaban por el impulso, que es un poco un brindis que decía John Huston, el director de cine, y que ellos se habían apropiado, ¿no? Brindar por el impulso, ¿no? Brindar por esos saltos que a veces te cuesta dar para escribir la siguiente hoja, para atreverte con el nuevo proyecto, con lo que venga. Que a veces es verdad que parecemos un poco esos caballos que parece que van a saltar y en el último instante se detienen porque creen que no van a poder superar esa valla, ¿no? Por la altura. Pero que generalmente, con atrevimiento, no con inconsciencia, se suelen dar. Me parece fabuloso lo de brindar por el impulso. Sí, lo podemos robar, ¿eh? Yo también me lo he apropiado y lo voy extendiendo, lo de brindar por el impulso, porque es verdad que hay que tenerlo presente y siempre anima cuando estás haciendo un brindis y quedas bastante guay siempre, ¿eh? Es muy importante también quedar guay en un brindis. Vale, abriré y cerraré comillas porque como buena periodista tengo que atribuir las citas apropiadamente y se las atribuiré a 2 gigantes a los que admiro muchísimo. Pero ¿tú no sientes ese impulso, por ejemplo, cada vez que vas a grabar un nuevo capítulo del hotel? Absolutamente. Me parece una gran pregunta porque me ocurre y muchas veces se lo he comentado a gente que me parece también lo más bonito de esto y lo más adictivo. De hecho, bueno, contigo empiezo la nueva temporada y siempre, más en este caso todavía, tengo cierto nervio, tengo cierta sensación de mirar al vacío, ¿no? Por lo que pueda salir, por cómo pueda derivar la conversación, por los temas que puedan ir surgiendo sobre la marcha, por lo que pensará de mí el invitado y viceversa, ¿no? Siempre hay esa especie de sensación adictiva del encuentro, ¿no? De la conversación y me parece muy, muy bonito y sí, totalmente. Me siento muy identificado con eso del salto con el podcast. A mí lo que me sigue poniendo la sangre a 300 es lo no escrito. Eso que acabas de mencionar tú, ¿no? De qué puede salir de esta conversación. Y es algo que le digo a mis compañeros del periódico y muchas veces me miran con cara de, bueno, ya se está haciendo mayor. Y es que a día de hoy, 20 años después, sigo entregando las páginas con temblor en la mano. Es un temblor metafórico, si quieres, simbólico. Pero me sigue temblando la mano cuando entrego eso, ¿no? Porque sigo teniendo desconozco cuál es el sistema o ese chispazo de pseudomagia o yo qué sé, cómo narices acabamos los textos que acabamos o cómo suceden las conversaciones o cómo sucede una entrevista para que de un tema vayas a otro sin haber planificado nada, ¿no? Es decir, a mí a veces con el libro me preguntan, oye, ¿cómo planificaste esta historia? Y bueno, pues es que hay cosas que no se pueden planificar, o sea, tú puedes ordenar lo que quieres contar, puedes tener claro, pues esta es la noticia, este es el titular, te agarras a ello como una boya, tú que eres del norte y de mar, sabes perfectamente lo que supone estar agarrado a una boya y sobre todo cuando hay marejada, y tiras, ¿no? Y de repente un texto que no existía, existe. Y lo mismo pasa con un libro. Entonces me resulta fascinante lo no escrito. O sea, lo que está fuera de guión. Y jugando un poco con el libro, lo que está fuera de las fotos. Es decir, si tú miras una foto, tú te acuerdas del instante, de lo que lo rodeaba, pero en el fondo al final es como que la foto se va comiendo todo el recuerdo y al final reducimos el recuerdo a lo que está en el marco. Y digamos que al escribir antes del salto, lo que he hecho ha sido intentar como que saquemos las fotos de los marcos, intentar ir a lo que está fuera, ¿no? A lo que no está escrito, a lo que no está retratado, es decir, a lo que está en los márgenes de la memoria. Y es alucinante lo que guardamos ahí adentro, pero que no le dedicamos tiempo o quizá atención. No, hablando de fotos, el otro día me encontré en un libro que me está encantando, que se llama Dos vidas, de Manuel Trevi, que hablaba, hice una foto, ¿no? Para quedarme con esa imagen, ¿no? Que hablaba precisamente de eso, de cómo
muchas veces se dice que las fotos nos inmortalizan y, bueno, así parafraseando un poco lo que decía, que era lo contrario, que realmente nos hace más mortales que nunca, ¿no? La sensación de que es algo muy pasajero, un momento, ¿no? Que captura una cosa muy efímera en todo en nuestra vida y que realmente es lo contrario, ¿no? Que es precisamente lo que es súper rápido, ¿no? Entonces me hacía gracia esa paradoja, ¿no? Que cuando decimos lo de inmortalizar, realmente las fotos también nos sirve para recordarnos que somos mortales, ¿no? Como al César se le decía, ¿no? Al oído. Sí. ¿Y no te pasa cuando entras en casa de una persona conocida, desconocida, familiar o tal, que ves de repente la foto de gente desconocida y dices, Dios, ¿quién será? ¿Qué historia hay detrás? O cuando vas a casa de un familiar y conoces ciertas fotos y de repente dejas de conocer a otros y dices, ¿qué historias hay ahí? ¿No? Entonces de repente esa persona que no está, de repente cobra una nueva vida, ¿no? A mí lo de las fotos me resulta algo muy, muy inquietante. Desde pequeña he hecho muchas fotos, iba con el carrete cuando todavía tardaban 2 o 3 días en revelarlo. Luego cuando empezaron los revelados de 1 hora me pareció lo más. Y ahora con los móviles veo que es esto que se habla mucho en los medios, en libros, en redes sociales, sobre la tiranía de la imagen, que se ha impuesto la imagen. Sí. Yo creo que no debe hacernos olvidar la parte buena que tiene, ¿no? Ir recopilando pedacitos de todas las cosas que tenemos alrededor y sobre todo de todas las historias que hay detrás de lo que nos va sucediendo, porque tengo la sensación de que vamos tan a toda leche que muchas veces, no sé si lo haces tú, que haces un viaje o has tenido un evento, una fiesta o tal, y de repente al día siguiente en un momento de calma te sientas y revisas un poquito para qué es lo que ha pasado en realidad. Es también una manera de fijar, ¿no?, el recuerdo. Sí, bueno, y tú hablas precisamente en el libro, hablas mucho de los recuerdos y también hablas de cuando estabas en Lisboa viviendo, que hacías un montón de fotos, ¿no? Y hay un momento en el que dices que habías hecho 1 giga de fotos, pero que realmente no te pesaba nada, ¿no? Que es un poco la sensación esa de que tú comentas que ibas rescatando pequeñas cosas fuera que a lo mejor estaban en los márgenes o que veías o que no habías reparado de primeras, pero que luego te parabas a ver y analizar las fotos y te dabas cuenta de pequeñas cosas. Y es verdad que a veces hacer fotos de más te puede servir para reparar en esas pequeñas cuestiones que no habías visto de primeras. Eso me hizo pensar lo que tú escribiste sobre eso de las fotos. Tengo un buen álbum, pero digamos que lo he dejado ahí porque, o sea, siempre cuando volvimos sentía la necesidad de, pues las voy a imprimir. Además es que de pequeña me gustaba imprimirlas y hacer como relatos en los álbumes, que abrías estas hojas que se despegaban y podías poner las fotos y tal. Y esto ya cuando empecé a trabajar, obviamente dejé de hacerlo, entraron los móviles y se acabó todo aquello. Pero me llamó mucho la atención ver la cantidad de fotos que había y que lejos de hacer la típica foto que también está de los amigos que hicimos, pues de sitios que visitábamos y tal, había un paseo que hacía a menudo por Lisboa. Nosotros vivíamos abajo, cerca de la calle Rua Boavista, en Cais do Sodre, en la estación grande desde la que sale el tren hacia Cascais. Y desde allí me iba caminando y subía hacia Barrio Alto y me encantaba cómo se veía el cielo en Lisboa a través de todos los balcones, porque allí los balcones tienen un protagonismo brutal. Siempre hablamos de Lisboa con la fuerza que tienen los azulejos, todas las grecas, los dibujos, porque es absolutamente glorioso, o sea, el paisaje urbano que tiene Lisboa. Pero los balcones es increíble, son como los ojos de esos edificios. Sí. Y en el sentido literal, porque casi siempre había gente asomada. No siempre lisboetas, porque obviamente Lisboa es víctima de lo que está pasando en las grandes ciudades. Y eso luego, si quieres, hablamos de ello, porque yo me sentía un poco juez y parte, ¿no? Veía cómo Lisboa se estaba reconstruyendo a sí misma, olvidándose de quién era o de cómo era,
y gracias a esa inversión extranjera que permitía rehabilitar esos edificios y devolverles el lustre y ponerlos en pie, el coste era convertirlos en pisos de alquiler, pisos turísticos o pisos como en el que yo misma me alojaba, ¿no? Entonces, a lo largo de la escritura del libro yo sentía esa dualidad. Ya. ¿Soy habitante de Lisboa o soy una ocupante Sí, de sí. Lisboa, ¿no? Bueno, un poco en tu libro también hablas, ¿no? De ese debate que a veces tenemos y que tú hayas participado en un debate que era sobre turistas versus viajeros, ¿no? Que es un poco algo casi irresoluble porque nadie se tiene por turista realmente. Todos nos consideramos viajeros, ¿no? Y muy hombres ciudadanos del mundo, ¿no? Los turistas son los demás. Ye- Y es un tema muy complicado de solucionar. Yo este verano precisamente en Santander he estado dando paseos con amigos que viven en Barcelona, que viven por ahí, y todos, el tema del turismo a todos nos parece un poco ya algo, algo pervertido, pero al mismo tiempo es de una solución muy difícil, ¿no? También hemos aquí hablado en el podcast, ¿no? Con amigos de si los turistas están cargando ciudades, pero al mismo tiempo que vamos a permitir que solo viajen otra vez la gente pudiente, la gente que tiene dinero y medios para poder viajar, pues por suerte o por desgracia también tiene que haber turistas con riñonera en el Prado y tiene que haber turistas, pues la vida es así, para pues lo contrario es quizá peor. Es que nosotros quizá no llevamos riñonera, pero también hemos sido turistas. Yo creo que esa dualidad entre el turista y el viajero, fíjate, era pertinente antes cuando viajar en avión era una cosa que lo contabas pues subiendo la barbilla, ¿no? Como decimos aquí en Santander. Y la democratización que ha traído los vuelos de bajo coste, los alquileres, los Airbnb, que ha cambiado totalmente la manera de viajar. También cosas como los Erasmus, ¿no? Que también ha hecho que la gente perdiera el miedo, ¿no? Como a veces ocurre con el mar, ¿no? La gente perdía ya el respeto a lo que te pudiera pasar o suceder en un país extranjero de Europa, ¿no? También eso lo ha hecho Erasmus para bien, ¿no? La sensación de que ya desde joven puedes viajar y vas a ser bien recibido y no te tienen que pasar cosas malas o te vas a ver superado. Y además, a mí lo que me interesa es eso, que siempre pensamos que el turista es el otro, pero en nuestro caso en Lisboa recuerdo, bueno, pues al principio que hacíamos muchas excursiones y yo en una tarde me fui con los niños a navegar por el Tajo, por el estuario. Entonces la chica que llevaba el barco nos dijo, ¿y hasta cuándo os quedáis? O sea, nos hablaba con esa distancia que establece el visitante del local. Y de repente yo le dije, no, vivimos aquí. Y la forma en la que yo lo dije y la forma en la que ella me miró fue bastante curiosa, porque fue como que a partir de ese momento cambiara cierto registro. Yo sí que es cierto que lo dije con cierto orgullo, porque Lisboa nos recibió de tal manera que yo ya me sentía parte de la ciudad y me molestaba cuando veía ciertos comportamientos, ¿no? De que quizá lo que hay que empezar a definir qué es turista. Todos somos turistas y todos somos viajeros, según el día, según el viaje, pero todos somos turistas. El problema es, o lo que deberíamos de intentar es definir qué es ser turista. Entonces, yo he visto muchos comportamientos irrespetuosos, ya no hablo de civismo, sino de utilizar el lugar al que vas. Y no, o sea, tú tienes que vivir en el lugar al que vas y formar parte del lugar al que vas. Y si nos enjaulamos en pisos maravillosos en los que estás 4 días y tienen esos electrodomésticos fantásticos y los techos altos y todo nuevo, pero en el fondo el edificio, cuando pasa un camión de descarga, le tiemblan los cimientos porque Lisboa es así, los edificios son así, no puedes quedarte ajeno a eso y ver simplemente que la fachada de tu edificio es maravilloso y salen todas las guías. Entonces, tengo la sensación de ese uso como
como un poco de, como hacemos con todo en realidad, ¿no? Tenemos un móvil, se nos estropea, bueno, pues ya no hay sitios para llevar a arreglar los móviles, el reproductor de DVD, que yo sigo teniendo uno y soy la rara, y muchos amigos vienen a casa a ver películas porque somos los únicos que tenemos, ¿no? Porque los niños seguimos poniéndoles películas en DVD, pero el día que se estropee sabemos que nos va a costar más arreglarlo que comprar uno nuevo. Pues hay algo de eso en la forma en la que percibimos el turismo, o en la que ejercemos como turistas, ¿no? Es tremendo esto que cuentas, porque le he dado muchas vueltas también a la sensación de ahora por cómo consumimos y compramos ciertas cosas, que ya hay una sensación de reemplazo, ¿no? Más que de mantenimiento. La sensación de si se te estropea algo o deja de funcionar, casi va a ser más barato comprar y más rápido comprarte uno nuevo que intentar arreglarlo sí, que eso, ¿no? Porque a mí lo pensaba otro día, porque mucha gente de vez en cuando amigos me escriben para ver a lo mejor dónde pueden llevar a arreglar un reloj o cómo pueden ponerle una pila, ¿no? Porque ya en su calle o en el barrio donde vivan ya no tienen cerca algo de eso, ¿no? Ya no saben cuánto le va a costar y entonces esas pequeñas tiendas, esos pequeños comercios van desapareciendo y todos vamos comprando lo nuevo, ¿no? Una televisión parece casi ya más barata comprarte una nueva que intentar arreglarla si va mal de repente, ¿no? Pues nos pasa mucho. En el fondo creo que estás hablando de una noción que es la noción del cuidado. Es decir, yo recuerdo que había una tienda enfrente de casa que arreglaba, pues eso, los reproductores, mi padre llevaba la cámara de vídeo y tenía ese olor extraño que se mantiene en las cabinas de teléfono, ¿no? O sea, como de un lugar obsoleto, que huele como a plástico, a materiales ya que no existen, no se usan. Obviamente hace años que cerró. Pero yo recuerdo la manera en la que aquel hombre se agachaba sobre los cacharros y que yo no sabía ni cómo funcionaban encendidos. O sea, imagínate cómo eran las tripas de aquello. Y la manera en la que tocaba los cables y modificaba y cacharreaba, había un cuidado detrás. Estaba cuidando a ese objeto. Entonces, de cuidado es de lo que tenemos que hablar cuando hablamos de turismo, ¿no? Masificar una ciudad es cuidar esa ciudad. Yeah. Vale, ¿y quién es el primero que decide, venga, yo no voy para que vayan otros, ¿no? O sea, Lisboa no recordará el dato, pero yo creo que quintuplica su población. Hay en Picos que recibe millones de visitantes, ¿no? Cuando ellos a su vez exportan millones de visitantes porque la ciudad los expulsa o la economía los expulsa, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de tomarnos el turismo o incluso me atrevería a extenderlo a todo. Este verano nos obliga a hablar de cuidados del medio ambiente. Entonces creo que eso, ¿no? La economía de los cuidados es lo que debería de imponerse a día de hoy, tanto en el turismo como me gusta en todo lo demás. Me ha gustado lo del cuidado como concepto a tener en cuenta a la hora de hacer turismo, porque es verdad que a veces eso, el descuido, ¿no? El viajar como de paso, ¿no? Y saber que vas a estar ahí solamente unos días hace que a veces pues seas menos cuidadoso incluso con las costumbres o con los lugares y con la forma de comunicarse, ¿no? Y cuidado, eso no hay que perderlo nunca. El otro día estaba leyendo al escritor italiano Antonio Tabucchi, que estuvo casado con una lisboeta y vivió mucho tiempo ahí, tenía la nacionalidad. Y me hizo mucha gracia porque de repente me encuentro una frase que decía: Lisboa es una magnífica ciudad para suicidarse. Y me encantaría saber qué pasaba por su cabeza, pero yo creo que Lisboa es una magnífica ciudad para hacer cualquier cosa. Sí. No, nunca se me ha pasado por la cabeza el suicidio y es un tema bastante serio, pero creo que hay una, no sé, lo menciono en el libro, hay siempre este lugar común, ¿no? De ay, Lisboa, qué bonito, es que es tan decadente. Bueno, a ver, no sé si decadencia es tener esos niveles de visitantes y demás. Antes se vendía la decadencia, pero a día de hoy yo no he visto lo que te decía antes de los cielos y los balcones, ¿no?
ese aporte de luz y ese cuidado de los detalles tan pequeños y cómo, a pesar de haber millones de personas en la ciudad, nosotros que vivíamos allí éramos capaces de habitar la ciudad, ¿no? Yo tenía la sensación de que la gente, lógicamente, y como yo misma lo he hecho, iban allí a absorber la ciudad, a experimentarla, a exprimirla y a sacar lo máximo posible de su experiencia en una ciudad de moda, preciosa, decadente, obviamente, porque esa etiqueta siempre tiene que estar, y como que luego no había nada de vuelta, ¿no? No sé, dejar dinero, bueno, como ahora todo se mueve por esa especie de sentimiento rentable y de actitud pragmática, pues se podría ver así, pero no sé, como diría Sostiene Pereira, ¿no? Y luego también ahí hablas de mucho y por momentos además me parece que me ha parecido realmente bonito. Hablas mucho también de tu madre, ¿no? Hay un momento en el que me pareció muy emocionante que hablas de un tema y comentas, nunca se lo llegué a preguntar porque estaba abordando. Y cuando dices, hay sonidos que no deben interrumpirse, ¿no? Me parece muy bonito ese momento de a veces no llegas a decir algo porque está en mitad de una tarea alguien o haciendo algo que te parece bonito, un poco lo que tú decías del señor aquel que se agachaba cuidando los materiales y las cosas, pues también a veces hay gente tan embebida, absorbida, haciendo algo que a ti te gusta observarlo, que no crees que merezca la pena ser interrumpida, ¿no? En ese momento. Yo creo que el papel de mi madre en el libro, aunque obviamente es una novela que utilizo experiencias propias para contar una historia y las pongo al servicio de la historia, digamos que la presencia de mi madre es por una... Tengo cierta resistencia a que ella desaparezca enmarcada en las fotos que nos quedan de ella, ¿no? En el sentido literal y en el sentido figurado, porque a medida que pasa el tiempo los recuerdos se van desvaneciendo y nos quedan 4 trozos, 4 flashazos. Y creo que la suerte que tuve de bueno, pues por circunstancias laborales de mi marido, acabamos mudándonos a Lisboa el año justo antes de la pandemia, me regaló tiempo. ¿Y qué trae el tiempo? Conciencia. ¿Y qué trae la conciencia? De que de repente yo iba paseando por la ciudad y de repente veía cosas que... Joder, ¿cómo le gustaría esto a mi madre? Joder, ¿cómo...? Y entonces yo recordaba cosas que ella me contaba cuando viajaba a Portugal, porque viajaban muchísimo mis padres. Y si lo viera ahora, ¿le gustaría el Lisboa de ahora? Y entonces empecé a hacerme preguntas y me pareció muy injusto no tenerla para hacerle esa pregunta o para preguntarle cómo, no sé, cuando nacieron mis hijos, cómo se coge un bebé. O me pareció injusto, ¿no? En aquel momento, pero después, a medida que pasaban los días y estaba más en Lisboa, las preguntas dieron paso a otro estado como de reconciliación. Y digamos que cada pregunta que me iba haciendo, cada estímulo que recibía, despertaba como si encendiera una luz que estaba en sombra y de repente recuperaba otro flashazo de ella. Y supongo que soy periodista porque me gustan las historias y me gusta preguntar. Pero cuando te haces las preguntas a ti mismo, pues esperas respuestas, ¿no? Como tú ahora me estás haciendo preguntas y esperas que yo te responda de la manera más elocuente. No me ves, pero estoy poniendo... O sea, los oyentes no me ven, quiero decir, y estoy poniendo comillita con lo de la elocuencia. Pero si te preguntas a ti mismo, pocas veces hay respuestas rotundas, ¿no? Y lo único rotundo que saqué de aquello es eso, la injusticia de no poder hacerle preguntas y que me van a quedar esas dudas siempre. Pero detrás de esas dudas está el pálpito, porque gracias a ese pálpito voy descubriendo más cosas y un recuerdo me está llevando a otro y otro me está llevando a otro, ¿no? Y uno de esos recuerdos era el silencio, bueno, ese silencio que estaba siempre enmarcado en música clásica, porque ella siempre tenía música clásica puesta en casa, ese silencio suyo bordando, ¿no? Y que como con las manos
ese cuidado del que hablábamos antes, cuidaba nuestra ropa, cuidaba sus labores, cuidaba las paredes de casa sobre las que luego colgaba... Esponjaba los nudos, ¿no? Que eso lo comenta. Esponjaba los nudos. Que tú hablas de que los nudos, para deshacerlos, no hay que tirar de ellos, sino al revés, ¿no? Que eso te enseñó tu madre, de esponjarlos, como hacerlos más grandes para deshacerlos con más facilidad. Me pareció muy bonito como la valla de esponjarlos. Eso es. Y es que es la realidad, y como todo en la vida, si tú tienes un pensamiento que se te ha anudado en la cabeza y estás obsesionado, ya sea un sentimiento, un problema laboral o un problema familiar, todos nos encabronamos y tiramos de ello y queremos, ¿y para dónde? ¿Y por dónde solucionamos? Pues por aquí, por aquí, por ahí. Lo único que hacemos es hacer el nudo más imposible de deshacer. Y de hecho esa idea a mi madre se la robé para un verso que acabó convertido en un poema del primer libro que publiqué, que yo creo que no le importará. No, seguro. Sino que le haría muchísima ilusión. Sí. Y bueno, pero en el fondo lo que comentas de que al principio te parecía injusto y que es un poco también esa lo que tú comentabas al principio, ¿no? Esa resistencia quizá al salto inicial y que luego consigues pasar y te sientes como que has dado un paso en tu vida, ¿no? Esa sensación al principio de injusticia y luego de no encontrar respuesta a tus preguntas y luego de repente ir dándote cuenta de que sí que te las vas consiguiendo, ¿no? También me hacía me encantaba cuando hablabas de que ahora hay cosas que tú ves y escuchas entre comillas, con los ojos prestados de ella, ¿no? Que dices que a lo mejor la nueva serie de Sherlock con Benedict Cumberbatch, que le encantaría a ella, y tú había una parte de ti que la ves con sus ojos, ¿no? Y esa cesión temporal me parece muy bonita, como la describías con la música, ¿no? Cuando con Silvia Pérez Cruz o con Chano Domínguez, sí. ¿no? Eso es muy bonito. Sí. Es que es cierto que como que limitamos la memoria a una cuestión física, matérica. Pues eso, te he citado las fotos, te he citado la ropa, te he citado, te digo también los objetos, su casa, su cama, pero hay tantos pedazos de las personas que queremos, que nos han hecho ser quienes somos, que aunque nos hayan dejado, están ahí, que solo hay que ponerse las gafas adecuadas para verlos o para sentirlos. Por ejemplo, seguro que a ti te sucede con algo. A mí me pasa, mi madre era enfermera, entonces me parece una profesión maravillosa, ¿no? Porque se dedicaba a cuidar a los demás. Y por alguna razón, cuando yo tengo alcohol, mis hijos pues son niños, obviamente, cada X aparecen en casa con trastadas en las rodillas. Y cuando les curo las heridas, lo que me recuerda a ella no es tanto el gesto de curar como el olor del alcohol. O, por ejemplo, cuando escucho pues el concierto de violín de Tchaikovsky, que es una auténtica maravilla, me viene una parte de ella que intentando recordarla no me vendría, ¿no? Claro. Entonces, creo que tenemos tenemos más capacidad de recuperar a las personas que nos faltan de la que creemos. Es decir, es como si toda la responsabilidad para recordar la tuviera la cabeza. Y no es así. Tenemos el tacto, el olor, los sabores. Mi madre cocinaba fantástico el pescado. Entonces, yo hay ciertos olores cuando mi padre cocina ahora chipirones encebollados, que bueno, tú sabes cómo los ponen aquí. Pues de pequeña me llevaban al Puntal a tomarlos, luego los hacía mi madre en casa. Ese olor me devuelve una parte de ella que no consigo recuperar de manera consciente, digamos, ¿no? Y tener ese tiempo en Lisboa me hizo ese regalo. Me concedió la oportunidad de dejar que ciertos estímulos a los que yo no estaba habituada me devolvieran pedazos de mi madre y pedazos de mí. Sí. Esos apegos feroces, ¿no? Que diría Vivian Gornick, ¿no? Qué maravilla de libro. Me recordaba sí. Cosas de tu libro a ella. Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust. Si te parece, para conocer más a Marta San Miguel, te voy preguntando alguna cuestión de estas. ¿Te parece? A por ello. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Wow. ¿Vale el comodín de instante perfecto de felicidad? Sí, por supuesto. Porque felicidad perfecta. Bueno, antes has dicho los chipirones encebollados en el Puntal.
Tienes que mejorar mucho eso, para mejorarlo. Lo sé. Lo sé. Pues creo que una tarde sin tener que ir al periódico, sin una guardia pendiente, con los niños, que no hay nada que hacer, no tienen partidos, no hemos quedado con nadie. Esa sensación de después de comer que fuera está lloviendo y decimos, ¿vemos una peli juntos? Ese instante en el que solo estamos nosotros en ese momento, no sé, como si el tiempo se hubiera vuelto vertical, ese podría ser uno. Y tengo que decir que a caballo en una puesta de sol. Vivo muy cerca de Liencres y después de muchos años sin subirme a un caballo, pues yo creo que por la alegría, el calentón, o yo qué sé, de publicar el libro, pues me fui el otro día con un gran amigo y dijimos, ¿qué? ¿Recordamos viejos tiempos? Y me volví a subir a un caballo 20 años después casi. Pues qué. Y no sé si conoces la zona del Parque Natural de Liencres. Sí, claro. Pues allí está orientado al oeste y nos estaba cayendo todo el sol y ver, o sea, el paisaje en sí mismo es abrumador, pero el hecho de subirte a un caballo y dejar... Esto luego si quieres lo hablamos, Javier, porque daría para mucho, ¿no? Pero dejar que algo te lleve, o sea, ese ejercicio de despojarte de la autoridad con la que tú diriges tu cuerpo, decides dónde, el cómo, el cuándo, o sea, te obliga a un ejercicio de humildad, subirte a un caballo y ceder el control a un ser vivo que te está llevando con una generosidad que solo puedes sentir gratitud. Y creo que ese es otro de los momentos. Estar encima de un caballo paseando. Porque a día de hoy no me atrevo a saltar. Ya. Que sí. Lo que a mí me parece es que no puedes citar otros libros tuyos de manera subliminal, como has hecho con El tiempo vertical. No vale hacer esas cosas. Pero luego, no, estoy de acuerdo. Yo de hecho montaba a caballo en Villacarriedo, precisamente, también. Uy. Monté a caballo hay unos años también. Y hasta que mi profesora se fue a Valladolid y ya lo dejé. Pero monté a caballo también por ahí. ¿Y qué recuerdas? Pues lo que ahora contabas de esta sensación de dejarte llevar, sí que la tenía. Además, como era niño y eras más pequeño y el caballo te impone y te da más respeto, pero esa sensación que tú también hablas en el libro lo dices de una manera muy filosófica, como de algo preverbal que te acompaña en el pensamiento mientras estás montando a caballo y es bonito, es bonito. Sí. Pues es un buen momento para retomarlo. Bueno, tú, no sé si eso es parte de un poco de más novelado, pero hablas de que ahora eres alérgica, ¿no? Al pelo de caballo. No sé si... Bueno, hay una mezcla de todo, pero sí, tuve mi época sobre todo porque me fui a vivir a Pamplona, que es el paraíso del clima seco. Entonces aquí en Santander todos tenemos, o sea, todos no, mucha gente tiene alergia a los ácaros porque tenemos una humedad brutal. Total. Entonces sí que es cierto que durante un tiempo estuve un poco fastidiada y los médicos me dijeron, evita estar con animales. Y yo les decía, si ya no, o sea, vivo en una redacción. Entonces, claro, yo hacía bromas cuando llegaba al periódico diciendo, a ver, ¿quién tiene pelo por aquí? Entonces, bueno, en fin. hay muchas especies en una redacción de un periódico. Pero tanto como para que me... Sobre todo unas cuantas en extinción por la situación en la que estábamos viviendo. Sí. Sí, y cosa que me apena muchísimo porque yo sigo siguiendo muy de cerca y hablando, no les hablo de usted, pero los miro con esa devoción a los que siguen bebiendo el café de máquina, de vasito de plástico y escriben con 2 dedos. Sí. A más velocidad de la que yo puedo escribir con 10. Sí, esos que son inmunes a ese café de máquina de vasito de plástico que eso... Y a la alergia, a la caro y a todo, sí. Sí. Un rasgo que no te guste de ti misma. A ver... el perfeccionismo. Tiendo a... No sé, sobre todo escribiendo, me costó mucho
soltar la mano, Ya, digamos. la mano temblorosa Hasta que hablabas hice- antes. Sí. Total. Pero esa mano temblorosa, yo creo que el día que me deje de temblar la mano dejaré de escribir. Porque creo que es necesario tener ese respeto a lo que escribimos y respeto a la profesión y al medio en el que uno está. Sí, claro, la clave es que te tiemble, no que se te paralice, ¿no? En la mano. Eso es Exacto. un poco. Y no es tan. La línea es bastante fina y mucha gente, sin darse cuenta, se queda paralizado por eso. Pero yo creo, bueno, por lo que he leído a mucha gente, no te termina de abandonar nunca, ¿no? Siempre vas a pensar, como te ocurría de pequeño con los exámenes, ¿no? Que decías, un día más, si me hubieran dado un día más, estaría mucho más seguro, ¿no? De lo que voy a hacer. Y siempre va a ser así con todo en tu vida, ¿no? Con los proyectos que tengas, siempre, si me hubieran dado un mes más, si tuviera un poquito más, Sí. y con los libros o con un artículo, un día más y lo clavo, lo perfecciono, ¿no? Y nunca va a ser ¿Sabes así. dónde noté el cambio y la muñeca empezó a fluir? Yo siempre digo esto, hice un pacto con las limitaciones, con las mías, con las del contexto, con el tiempo. Y de repente me di cuenta de que esto es lo que hay y hasta aquí llego, ¿no? Entonces disfruta con lo que tienes. Es como si dejaras de jugar al fútbol porque no haces los regates de Messi. Pues obviamente nadie jugaría al fútbol, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es ese perfeccionismo que me ha costado dominar hasta convertirlo quizá en un valor, ¿no? En intentar que ese perfeccionismo me lleve a alcanzar, a hacer lo que hago de la mejor manera posible. No, pero me ha gustado mucho el pacto con tus limitaciones. Pero también es verdad que para escribir es necesario leer mucho, ¿no? Es condición sine qua non, siempre se ha Sí, dicho, ¿no? Para escribir bien tienes que leer mucho. Entonces, claro, lees mucho y te pones a leer, pues, en tu caso a Vivian Gornick, a Natalia Ginzburg, etcétera. Y claro, dices, son tan buenas o han sido tan buenas o lo han hecho tan bien que dices, ¿para qué voy a aportar yo aquí ahora? ¿Para qué me voy a poner yo a competir, ¿no? Y eso es lo que a veces es el círculo vicioso ese, ¿no? Que exactamente. quieres leer para mejorar y de repente dices, ya, si ya está todo escrito, ¿para qué para qué voy a intentar yo nada? Y es un poco. Pero fíjate que justo encima has citado dos autoras que son las que conviven conmigo, ¿no? Como Valeria Luiselli también me marcó mucho. James Salter me parece un novelista que es... O sea, sus lecturas las llevo profundamente interiorizadas. Llega un momento en el que dejé de preocuparme por intentar alcanzar ese nivel porque yo no soy Vivian Gornick, no soy Natalia Ginzburg, no soy James Salter, soy Marta San Miguel y hago lo que sé hacer y con la mirada que yo tengo sobre las cosas y de repente fue ese pacto, ¿no? Fue algo sencillo que creo que me lo dio la madurez, el tiempo, haber escrito mucho, haber tachado mucho, haber guardado mucho en los cajones y el entrenamiento de día a día en el periódico, eso también ha sumado. Y de repente es como sin pensarlo, no sé, no hay una cuestión premeditada. De repente hay una historia que quiere salir y después de varios intentos que fracasaron, de repente sale, ¿no? La historia y ahí es cuando surge pues, el relato que acaba en el Cosecha Ñ, ahí es cuando surge el Hooligan Ilustrado, ahí es cuando surge este libro de Lisboa, ¿no? Entonces, es como si todas esas lecturas previas se hubieran sedimentado ahí adentro en la memoria. Yo tengo muy mala memoria, pero confío en mi memoria del futuro. Es decir, creo que nos vamos dejando pistas a nosotros mismos y el día de mañana intentamos entender las cosas contándonos una historia, que por eso siempre se dice que la memoria es una mentirosa y que no hay que fiarse de ella. Pero en el fondo es que la única herramienta que tenemos para entender y para explicarnos lo que nos ha pasado. Y creo que a la hora de escribir todas esas lecturas que antes me abrumaban tanto y efectivamente, tal y como tú dices, me paralizaban el boli, ahora es como si estuviera arropada por ellas. Y jamás intentaría emularlas, sencillamente las
las admiro, las idolatro, las quiero porque me han acompañado, porque me acompañan y me van a acompañar, ¿no? Y no sé, y que entre esos libros pues haya hueco para pequeñas historias que haya podido escribir yo, pues que vivan las limitaciones. Que vivan las Javier. limitaciones. Me gusta. Un rasgo que no soportes en los demás. Uy, este lo tengo súper claro. La chulería. No me gusta la gente que impone su punto de vista y que no tiene empatía y que tiene la sensación de que ocupa la parte correcta del tablero. Y no sé, yo soy mucho de jugar. Me gusta, aunque no lo comparta, intento comprender, porque hay personas que se encuentran en las antípodas de mí, ideológicamente hablando, qué es lo que justifica ese pensamiento. Y me he encontrado gente así al otro lado, ¿no? O sea, estoy hablando de lados como si esto fueran bandos, pero no quiero que quede tan tajante. No soporto eso, la gente que impone una verdad, que impone un punto de vista y que son los chulos, los chulos matones de barrio. Pues eso elévalo a cualquier institución. Los quíes incluso. Hoy esa palabra. Muy santanderina, ¿eh? Nos está quedando muy local este gin tonic. ¿Una última exposición de arte o un museo que te haya emocionado, te haya gustado especialmente o recientemente? Si tienes algo que haya sido hace poco que te haya gustado. La primera vez que visitan mis hijos el Prado y el Thyssen fue este año y a mí Turner y Constable son los que me dan la vuelta a la cabeza. Y verlo con ellos. Creo que me quedo con esa experiencia. Qué bonito. Eso, ver cómo reaccionan a cuadros que te gustan, tiene que ser bonito. Y sobre todo porque el día anterior, o sea, primero hubo un día que estuvimos fue en noviembre, fuimos la semana que tienen, aquí en Cantabria hay una semana escolar de vacaciones cada 2 meses y nos escapamos a Madrid. Y hubo un día que les llevamos al Prado y al día siguiente les llevamos al Thyssen. Porque yo creo que lo bueno mejor dosificado y que se queden con ganas. Y hacíamos además visitas muy pequeñas, parábamos, jugábamos un rato, hablábamos no sé qué y volvíamos a ver cuadros, porque si no, o sea, el arte te puede pasar por encima y no querer volver en la vida. Y al día siguiente me dijeron, mamá, ¿podemos llevar unos cuadernos para dibujar? Entonces me pareció muy curioso porque los niños se sentaban allí, intentaban imitar las figuras de Marchagall, el sueño, porque además tenemos una reproducción aquí en casa. Y yo creo que ver el arte con niños, como ver una película con niños, ¿no? O sea, cualquier tipo de experiencia que esté mediatizada por su mirada, creo que me quedo con esa. Qué bonito. ¿Tu último gran viaje? Guau, pues te diría Lisboa, pero va a ser que no. Porque este verano volvimos a viajar por fin y nos fuimos a Menorca para celebrar el libro. Que tú ibas mucho a Menorca, de niña, ¿no? Sí, decías que eso es. Que ya notabas el olor a pino, ¿no? En cuanto aterrizabas. Sí, esto era mi madre, era curiosísimo. Aterrizaba y decía, ¿ves? Ya huele a pino. Porque claro, tú estás aterrizando y ves los muretes de piedra, de sillería que los tienen allí delimitando las fincas, que es ese paisaje tan típico de la isla, y los pinos, y todos esos arbustos, todas las hierbas que hay allí, y la tierra tiene un honor especial, la isla, o sea, toda la zona, la cuenca del Mediterráneo, obviamente. Pero mi madre cuando aterrizábamos me decía aquello y yo, claro, era una niña, entonces me sobrecogía que mi madre tuviera esa capacidad. Entonces yo hoy en día, obviamente, cuando aterrizamos, nos fuimos ahora en julio, aterrizamos y a mí me olía pues a cabina de avión, obviamente. Pero hay algo sinestésico en el recuerdo que dije yo, es que sí, que fíjate que ya huele a pino, ¿no? Y se lo repetía ya a mis hijos, ¿no? La cosa sí que creo que el último gran viaje ha sido Menorca, porque también he ido un poco al hilo del libro, ¿no? A recuperar esas partes que solo se despiertan estando en aquellos lugares donde estaba ella. Y mira, pues la siguiente me viene fenomenal. Un olor favorito. No puedes decirme el olor a pino / cabina de avión. Y tampoco puedes decirme el olor a lo
como has dicho antes, el olor de lo desaparecido, ¿no? Cuando decías el olor de la cabina de teléfono Sí. todo eso. Sí. Pues hay varios. Uno es los tomates cuando están en la planta, cuando los quitas, tienen un olor maravilloso, súper especial. Pero si me tengo que quedar con uno, pues mira, la flor del magnolio cuando le pega el sol. En Santander hay, en la zona de la plaza de Correos, hay varios magnolios gigantescos y algunas tardes que le ha estado dando mucho el sol, porque eso en Santander a veces pasa, por esa zona tiene un olor muy característico, es como dulce y además creo que lo que me gusta es que pasa en momentos determinados, no es perenne, no está siempre. Luego te puedo decir que me gusta, pues obviamente como a todos los niños, que además me lo dijo el otro día mi hijo pequeño en el coche, dijo, me encanta el olor a la tierra, a la hierba recién cortada. Y digo, joder, pero si vamos en coche hemos pasado y efectivamente pasamos al lado de una finca donde había un señorín que estaba segando. Sí. Y tan rápido, tan tal, ¿no? Entonces me encantó que tuviera ya la capacidad de percibir que hay cosas que te pueden provocar ese bienestar y son asequibles totalmente, solo tienes que llevar un poco la atención puesta. Pero creo que me voy a quedar eso con el magnolio. Creo que debe ser un poco influida por mi madre porque era su árbol preferido. Con lo cual, bueno, se lo cedo a ella este recuerdo. ¿Tú tienes lo hemos comentado, un par de libros, un par de poemarios escritos y premiados además? Y te quería preguntar si tienes algún poema que viaje siempre contigo y que te sepas prácticamente de memoria o que tengas de algún modo muy presente y dentro de ti o un libro de poemas. Pues en realidad, como te he dicho antes, lo de mi memoria, tengo un amigo que es poeta y que tiene la capacidad de recitar poemas maravillosos, enteros de arriba abajo. Y yo solo tengo un verso atravesado y que creo que rige buena parte de todo lo que escribo, o sea, que explica mi mirada como periodista, como escritora, como madre, como amiga. Y es del gran Joan Margarit y dice: la lucidez es parte de este frío. Y creo que ese verso me va a acompañar de aquí a siempre, ¿no? Hasta que pierda la memoria y la noción de la realidad. Y luego había otro de José Hierro. Obviamente esta ciudad es una ciudad de gran tradición poética y creo que yo empecé en poesía precisamente por eso, ¿no? Porque todo aquí en Santander te empuja a leer a José Hierro, a Gerardo Diego, hay muchos premios de poesía y hay mucha tradición poética, ¿no? Y en el libro Alegría de José Hierro dice, ¿no? Llegué por el dolor a la alegría, supe que el dolor existe y me parece como una frase maravillosa para intentar explicar que más allá del dolor puede surgir algo, ¿no? Es aquello que decía Manolín Preciado de El sol siempre saldrá mañana. Manolín Preciado, sí. Mítico entrenador del Racing. Otro genio, sí, eso es. Mítico entrenador. De hecho, en el hooligan del Racing es la frase que abre, ¿no? Que el Racing siempre ha sido pues, el equipo que nos ha dado más penas que alegrías y aún así lo seguimos amando. Y Manolín siempre tenía esa actitud, ¿no? De, bueno, pero el sol volverá a salir mañana. Y es así, ¿no? Entonces creo que los versos que me van a acompañar van a ser esos dos. La primera película, si te acuerdas, que viste 2 veces en el cine. Esa película que a lo mejor quisiste volver a repetir porque querías volver a entender algo, y te apetecía volver a verla, si te acuerdas en la primera vez que viste eso. Pues mira, muy muy de pequeña recuerdo que fui varias veces a ver En el laberinto. La de David Bowie. Sí, la primera vez porque no la acabé de ver, porque me dio tal ataque de miedo que no la terminé de ver y me tuve que salir. Encima en un cine que hoy en día es una tienda de muebles.
Y ¿Cuál? ¿Qué cine era? Ese, el Coliseum. el Santander. Ah, No, el Santander. El Ah. Coliseum hoy es un ya, hotel. eso es un hotel, sí. Es una pena que bueno, está pasando en todas las ciudades, pero en Santander ha pasado ya hace Bueno, tiempo. en Santander desaparecieron para tener que irse al Corte Inglés o a Eroski a las afueras, en Cinesa. Y había mucha cultura. Estaba el Coliseum, el Capitol, el Cine de Los Ángeles, que es el que se mantiene, los Bahía, había un montón de cines más bonitos. O sea, tenían su... Además es que eran muy bonitos, sí. Y ahora solo está la Sala Los Ángeles y la Filmoteca, ¿no? Pero bueno, que a veces eso, recordamos las ciudades en las que vivimos por las películas que vimos, Claro, ¿no? claro. Y bueno, pero bueno, dejando al lado la nostalgia y volviendo a la memoria, que es de lo que va el libro. Y para contestar a tu pregunta, esa peli la vi o sea, tuve que volver para acabar de verla, lógicamente. Y luego ya de mayor he visto varias veces El curioso caso de Benjamin Button. Ah, Porque me resultó tan bonita, tan cruel, tan insólita, y como es un tema sobre el que yo reflexiono tanto y me llama tanto la atención y me hago tantas preguntas y me parece tan incomprensible, ¿no? La linealidad del tiempo, que de repente que Scott Fitzgerald cogiera y dijera, toma por saco, le doy la vuelta. sí. Y me encantó. Y volví varias veces. Una fui a verla porque sí, y otra, pues unas amigas que no la habían visto, de no te preocupes que yo te acompaño. Sí, además, eso, mucha gente no sabe que eso está basado en un cuento de Fitzgerald y es una película muy recomendable y quizá ya no la tenemos tan presente y sí que de verdad que a mí también me impactó verla en el cine Era Brad Pitt, ¿no? Que salía. Sí, y ella, Kate Blanchett, que es Sí, claro. la diosa en todos los Absoluta. aspectos y sentidos, y la Sí. ves cómo se va convirtiendo en mujer, la madurez, la carga de la responsabilidad, la ilusión, la emoción, o sea, todo. Es capaz de interpretar todas las edades de todos los seres vivos. No sé cómo lo hace. Entonces, entre que me encanta ella como actriz y la historia que me resulta es inagotable, el tiempo y cómo nos relacionamos con el tiempo. Entonces me parece que esta película lo aborda desde una perspectiva a la que vuelvo una y otra vez. Es típica peli que si algún día estamos en casa y la están dando, me quedo a verla. Sí. Sí, a mí también me gusta eso. De vez en cuando a lo mejor pillas una película a medias, aunque tenga anuncios, pero te gusta, ya dices, me voy a quedar a verla. Me voy a quedar a verla, sí. Cuando no es Pretty Woman, ¿no? Pretty Woman ya demasiado. ¿El primer concierto o disco de tu vida, el que te compraste con tu dinero o fuiste a lo mejor eso, a Drope, a lo mejor? Wow. O en Tipo, ¿no? Eran las dos únicas tiendas de Santander de discos. Sí, fue terrible, porque aquí desaparecieron las tiendas de discos y en Pamplona yo vivía al lado de una tienda de discos gigante que había en la calle Turrama, que no sé si seguirá existiendo o no. Sí. En mi cabeza sigue existiendo, con lo cual va bien. En Drope tenía el único sistema que yo he visto en una tienda del mundo, que era el de los precios por una etiqueta de colores, ¿no? Entonces, en función de... El disco era de etiqueta verde o naranja o marrón y tenías que acordarte tú si estabas en el rango de 2.000 pesetas, de 3.000 o de 4.000, ¿no? Y me acuerdo de esos colores que siempre me ponían nervioso, ¿no? Decir, ¿esto cuánto era? Esto no te venía el precio, te venía eso, un color. Yo de tantos detalles tienes una memoria prodigiosa. Yo me temo que mi memoria debe de ser más sensorial o algo así, porque de eso no me acuerdo. Me acuerdo sobre todo de acompañar a mi hermana pequeña. A mi hermana mayor, que ella sí que, pues eso, tenía su dinero y se iba a comprar sus discos y a mí me tocaba más heredar. Y de hecho, es el primer concierto al que voy. A mí me gustaba muchísimo Los Rodríguez. Y vinieron a Santander con Joaquín Sabina, que le encantaba a mi madre, con lo cual muchísimas veces en casa o en el coche estábamos con Joaquín Sabina. Y fui a la Plaza de Toros. Entonces ese fue mi primer concierto. Y yo creo que el primer disco que yo me compré con mi dinero, o de los primeros, fue el Siamese Dream de Smashing Pumpkins. Porque el resto de música la heredaba de mi hermana. Ya, sí. Y yo era mucho de coger la cinta y grabar... La radio, ¿no?
En la radio, sí. De acordarme de toda la familia del locutor cuando me fastidiaba la entrada, todo esto. Pero además es que me lo curraba porque me dejaba mis huecos en blanco, Claro. tal. Yo era más de hacerme como, de contar mis historias y tenía como la cinta para momentos guay, la cinta para momentos más suave, más melódico, todo esto. Pero yo creo que el primero era ese, porque mi hermana tenía su disco y a mí el Siamese Dream me parece como, o sea, lo tengo ahí, arriba, ¿no? En el altar de los altares. Luego ya empecé a darle más al... Es una mezcla bastante rara, porque escuchaba muchísima música clásica y luego me fui toda Ya. al grunge, ¿no? Bad Religion, Dave Matthews Band también le di bastante, Soundgarden, obviamente Nirvana, pero sobre todos ellos siempre estuvo Smashing. Así que si tengo que elegir me quedo con el Siamese Dream, porque yo creo que Billy Corgan lo compuso en estado de gracia y ahí sigue, rescatándome de momentos de, pues eso, tengo un artículo que soy incapaz de escribir y lo voy a confesar públicamente, pues me coloco el Siamese Dream y milagrosamente la página se acaba. No tiras del nudo, sino que te pones a los Smashing Los Pumpkins ponjo. y los ponjas. Está bien la técnica. Eso. La técnica. Yo de hecho estoy a punto de mandar una carta a los headquarters de Spotify para que pongan de una vez el disco de Swan, que era el grupo ese paralelo que hizo Billy Corgan después de acabar con los Smashing Pumpkins a tiros, y no está en Spotify. Sí. Entonces tengo que recurrir a YouTube, que no se escucha igual, que es más incómodo, y me da rabia que no esté ese disco para poderlo escuchar un poco cuando yo quiera. Hay una canción que se llama Honestly que me encanta y no está. Entonces me sienta fatal. Cuando no hay un disco que quieres en Spotify, me repatea profundamente. ¿Ves, Javier? Volvemos a lo que hablábamos al principio, de todas las cosas que están en los márgenes. Es necesario no dejar de buscarlas ni dejarlos morir. Lo que queda fuera del marco, fuera de Spotify, fuera de la red, fuera Totalmente. Y hay muchos artículos ahora en Estados Unidos que he leído últimamente en periódicos, un poco como lo que haces tú, que dices que mantienes tu reproductor de DVD para ponerte películas, porque hablan de eso, dicen, no os olvidéis que las películas no son tuyas cuando están en una plataforma de streaming. Porque ahora está habiendo muchísimo caso de que quitan, ponen, desaparecen. Y es verdad que hay un montón de películas que creemos que tenemos todo el catálogo de películas y no lo tenemos muy temporalmente y vete a saber hasta cuándo y vete a saber cuánto iremos pagando sucesivamente por más plataformas. Todo se irá atomizando más y no te olvides de que no eres dueño de esas películas si no las tienes en DVD o en VHS como quieras, pero no son tuyas. Es que, por ejemplo, yo estoy esperando a que mi hijo mayor sea más mayor, obviamente, ahora solo tiene 11 años y ellos han crecido viendo Miyazaki. Entonces, pues mi vecino Totoro, no sé cuántas veces la habremos podido ver, pero cuando ya sea más mayor, una de mis series favoritas es Cowboy Bebop. Y tenemos la caja con todos los DVDs. Si no lo has visto, te lo recomiendo. Entonces, si no tenemos ese reproductor, porque también el nuevo portátil que cogimos ya viene sin reproductor. Claro, CD, ¿no? efectivamente. Lo ponen o muy hay difícil. cantidad. Y volviendo otra vez a las fotos, yo guardo CDs con fotos de amigos, pues un verano de no sé qué, que te graban las fotos de ese verano en un CD. Y de repente el otro día, hemos hecho mudanza en casa, movimientos y tal, porque mi hijo mayor se ha independizado, entonces yo me he quedado sin rincón para escribir. Y en ese movimiento de trastos han salido esas cajas con DVDs y de repente lo he metido en el reproductor y joder, tenemos ahí, o sea, tesoros, joyas. Que obviamente lo primero que voy a hacer es pues pasarlo a un disco duro, pero tampoco me fío de los discos duros, entonces lo sacaré a papel. No sé si lo catalogaría en algunos casos como joyas, ¿no? Las fotos que te puedes encontrar de 2001. Los looks y antes, Sí. Y antes. Es genial, o sea, cosas que había olvidado por completo, que volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Ese papel de las fotografías que te devuelve una imagen, pero a la larga, como le concedas toda la importancia a la imagen, es como un agujero negro que se acaba comiendo todo lo que lo rodeaba, ¿no? Pero a la vez, yo al haber recuperado estos DVDs, donde tengo grabadas las fotos pues, de aquel verano en el que fui becaria en la UIM y conocí a todos los amigos periodistas que a día de hoy seguimos unidos,
Pues fue como volver allí, pero también recordar tantas cosas que ya das por sentado Sí. y que se te habían ido, que lo pierdes, ¿no? Sí. Entonces, es ese sutil equilibrio del que estabas hablando tú antes, entre darles la importancia que tienen y no dejar que Sí. la memoria al final se quede con todo. Hace poco vi que compartían alguien en Twitter o en Instagram un vídeo de nada más que 1 minuto y medio o algo así, de una grabación en un colegio americano que no pasaba nada, no se escuchaba a nadie hablando, solo eran imágenes de los chicos y era alucinante porque reparabas en un montón de cosas que en su momento no dabas importancia, pero que ahora la estética, las marcas de la mochila, la forma de llevar unas zapatillas, la forma de peinarse, el móvil que aparece fugazmente, de repente te vuelve a la cabeza un montón de recuerdos, de modas, de tonterías que yo sí le doy importancia porque no, a lo mejor a otros les parece algo anecdótico, pero que es verdad que te hace conectar mucho y muy fácilmente con ese pasado, con lo que tú viviste. Y no salen, no dicen nada, no hablan nada, no, solo son imágenes sueltas en vídeo, en movimiento, pero que es un viaje tremendo. Y además de recordarte, o sea, cuando ves esas imágenes, cómo se vestía, cómo íbamos, cómo llevábamos la mochila de tal manera y tal. O sea, recordar todo aquello, en el fondo, te conecta con una parte de ti Absolutamente. que de otra manera no conectarías. Totalmente, ¿no? Quiero totalmente, decir, sí. ese tú que vivía en aquel entonces tenía aspiraciones, tenía sueños, tenía miedos. Entonces es muy curioso porque se despierta ese Javier en este caso, o ese Marta, o ese, no sé, cada quien que ponga su nombre. Pero es un proceso fascinante porque cuando miras aquello, es por eso lo que te he dicho antes de diferenciar bien entre memoria y nostalgia, porque te conecta a ese tú que es necesario de vez en cuando revisitar para no perder el norte y recordar qué es lo que realmente te hacía que se te abriera en dos, ¿no? La caja torácica. Sí. Y recordar hacia dónde mirabas y desde dónde mirabas y qué es lo que temías y qué es lo que ansiabas, ¿no? Porque eso también se nos olvida y no sé, yo creo que es necesario recordarlo de vez en cuando. Totalmente. Una posesión preciada que tengas, que guardes con cariño, algo físico, que puede ser un ejemplar de un libro, en tu caso a lo mejor del primer periódico en el que cuando te publicaron, o algo que te regaló alguien especial, o que heredaste de tu madre, lo que fuera, algo que guardas con cariño, que quizá visto desde fuera a lo mejor no tenga tantísimo valor, pero que para ti sí lo tiene. Es esta parábola, ¿no? Que siempre te dicen, si se incendia tu casa, ¿qué te llevarías, no? Yo siempre que me hacían esa pregunta pensaba en el cajón en el que tengo guardado todo lo que he escrito desde pequeñita. Porque vamos, según las fechas de ciertos cuentos o relatos o poemas o tal, pues sí, hay algunos que tenían 9 años, otros 10, 12, 13. Y mi tía en su trabajo los pasaba a máquina y yo pasaba los fines de semana en su casa y ahí escribía. Y ella me los pasaba a máquina. Entonces todo eso lo tengo guardado, todo eso lo he leído ya con mis hijos y a medida que vayan creciendo pues irán leyendo progresivamente lo que he ido escribiendo después. Pero creo que me llevaría eso y me llevaría un amuleto que me regaló mi madre, totalmente no tiene, como bien has dicho, ningún valor económico. Es como un ajo de Brasil que está metido en una bolsita y me decía que daba suerte y en el caballo somos como, o sea, en las competiciones éramos muy supersticiosos, entonces, bueno, yo al menos llevaba, pues como me da tanto miedo esa sensación de que en cualquier instante, o sea, te puede caer un palo, te puedes caer tú o puede pasar cualquier cosa. Cuando estás en un caballo tienes como mucho más clara la noción de que en cualquier momento se puede ir toda la mierda y mi madre me regaló ese es como un pequeño ajito chiquitín y ahí sigue y lo tengo guardado en una caja que
que la tengo al lado del ordenador donde escribo, y creo que me llevaría eso, porque me lo he llevado a la universidad, me lo llevé a la entrevista de trabajo, y hasta donde yo sé me licencié y llevo 20 años en la misma empresa. O sea que algo tiene ese ajo de mágico. Te lo llevaste contigo, no como la foto de Quesant, el caballo, que en el libro te dejas, ¿no? Atrás. Y ya para acabar, te quería preguntar si tienes un lema en la vida, una frase que te guste tener presente o repetirte, o que por algún motivo o por otro te gusta compartir o repetir en voz alta. El verso que te he dicho antes de Joan Margarit, de la lucidez es parte de este frío, porque estoy convencida de que la conciencia y tener conciencia de lo que nos pasa es no sé, como jugar con ventaja. Yo creo que la poesía lo que me dio fue ponerme unas gafas con las que puedes ver de una manera mucho más nítida, ¿no? Eres miope, te colocas las gafas y de repente ya ves. Entonces, leer poesía y escribirla le dio como cierta claridad a los pensamientos, y le dio más puntería a las ideas, y las palabras se volvían de repente mucho más precisas, y todo lo que leía y todo lo que escribía me hacía ser consciente del entorno en el que estaba, ¿no? Es como si te subiera el volumen de la sensibilidad, ¿no? Tú cuando grabas una entrevista puedes modular el volumen del micrófono de tal manera que la barra de audio te pique más arriba o más abajo. Pues esto es igual. Entonces, y eso es la lucidez a la que alude Joan Margarit. Pues Marta, me ha encantado poder charlar contigo, hablar de recuerdos, de saltos y de caballos, y que animar a la gente que ya casi puede ir a comprar antes del salto con libros del asteroide. Muchísimas gracias por invitarme al hotel, Javier. Ha sido una visita fantástica. Hablamos y nos vemos en Santander. Aquí te espero, en el Puntal. Chao. Chao.